muy terrible, de verdad que fue muy terrible. Y pues, quiera que no, a los que somos pastores nos pega muy fuerte por el hecho de saber que un ministro de Dios, un hijo de Dios, un líder de Dios haya tomado una decisión tan radical como la tomó. No lo juzguemos, no somos quienes para juzgar, no critiquemos, no pongamos nada, oremos solamente, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia. Realmente las presiones de la vida, las circunstancias de la vida, a muchas personas los llevan a un suicidio. Saber qué presión tenía, ¿verdad? Pero yo le pido a usted que cuando usted esté de una manera así, usted vaya a los pies de Cristo. Desahóguese con el Señor, hermano, amén. Porque todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, ¿verdad? Y cuando yo leí la noticia me pegó fuerte, hermano, me pegó muy fuerte, porque digo, wow, Señor, yo solamente te quiero servir a ti, honrarte a ti y a lo que tú me has llamado a servir a tu pueblo, y por favor que yo esté enfocado en tu voluntad. Amén, por favor. Y cuando usted oiga noticias así, ¿verdad? Y que ponen, no pongan nada que no vaya a edificar, no pongan nada. ¿Sabe por qué? Porque a veces, mire, le voy a decir algo, y hay un dicho, este es un dicho del mundo: el que escupe para arriba. Entonces, por favor, no pongamos nada, no critiquemos, porque no bendigamos, oremos, y eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y usted siga firme en lo que usted ha creído, porque el Señor es su Dios y su Señor. Amén. Le podemos dar ese aplauso al Señor Jesucristo. Muy bien. El día de hoy ya empezamos a la prédica. Estamos por seguir la continuación de 3 domingos que tenemos acerca de la iglesia de Corinto, que es la iglesia del siglo XXI para mí, en mi pensamiento. Es la iglesia que hoy estamos viviendo. Yo veo, cuando veo la iglesia de Corinto, veo mucho acerca de la iglesia de este siglo XXI. O sea que cuando Pablo, que fue el fundador de la iglesia de Corinto, les escribe, es porque algunos de los miembros de la congregación le habían escrito al apóstol Pablo de sucesos que estaban pasando en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia, y ya se lo he dicho varias veces, pero para recordarle, muy influyente, con mucha influencia en esa época, por el hecho de que la presencia de Dios se manifestaba, los dones del Espíritu Santo fluían, pero había una mezcla de personas, de personas que se acababan de convertir al Señor, que eran griegos, y otros que eran romanos, y a los judíos que estaban ahí, que también habían dejado el judaísmo para hacerse cristianos. Había una mezcla, y cada una de esas culturas, por decirlo así, tenían sus propias tradiciones y sus propias creencias, sus propios dioses también. Entonces, igual que nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y comenzamos a ver la palabra de Dios, comenzamos a ver donde dice, pues ya no adulterarás. Y usted dijo, pero si toda la vida he hecho eso. Y dice la Biblia, pues ya no robarás. Y usted dice, pues si toda la vida he robado. Y no vas a mentir. Pues si siempre, toda la vida, desde chico yo miento. Entonces son cosas que cuando usted vino a Cristo Jesús tienen que cambiar, porque si alguien ha venido a Cristo tiene que ser una nueva criatura. Pero todas esas cosas no se van a ir de la noche a la mañana. Es un proceso donde Dios va limpiando a aquel que fue alcohólico, aquel que fue drogadito, aquel que estuvo en prostitución, aquel que estuvo en adulterio, aquel que estuvo en brujería, aquel que estuvo en robo, aquel que fue tal vez. Es un proceso. Y conforme usted se vaya entregando al Señor y exponiendo su vida a la palabra le va a ir revelando las cosas que usted tiene que ir dejando. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla claro a nuestro corazón. Entonces, esa iglesia, cuando ellos se convierten, traían un montón de cosas. Y yo le dije a usted que también esa iglesia estaba sobre una montaña, y sobre esa montaña
estaba el templo, o sea, la iglesia de Corinto, claro, y la ciudad, pero también en esa montaña había un templo dedicado a una diosa. A ver si alguien se recuerda cómo se llamaba. Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, que era la diosa del amor y del sexo. Entonces, muchos de ellos llegaban a ese templo no a adorar a Dios, sino que ese templo era un templo pagano y era una religión que ellos tenían. Y la mayoría de los varones de esa ciudad que no eran creyentes asistían al templo no para adorar a Dios, sino para acostarse con las mujeres prostitutas que allí estaban, que eran 1000 mujeres. Entonces ellos lo tenían como algo muy normal allá en Corinto, ¿no? Un hombre quería ir con una prostituta, sabía que iba al templo de Afrodita. Y pobre la esposa, porque no podía decir nada, porque era normal. Así estaba viviendo en el tiempo de Pablo la iglesia de Corinto. Y por eso es de que le hacen las preguntas a Pablo que hemos estado viendo, las que faltan, diciéndole qué va a pasar con nuestros matrimonios, porque se acababan de convertir probablemente una pareja, imagínese usted, pero que el esposo frecuentaba ese lugar, pero ahora se había convertido a Cristo, pero él quería seguir yendo, y la esposa. Mire, es muy denigrante para una mujer cuando un hombre definitivamente cae en adulterio. Muy denigrante, muy feo. Pero es peor cuando la mujer cae en adulterio, avergüenza más al hombre. Eso es terrible. Ahora, vamos a la escritura. Si usted me quiere, acompáñeme al libro de Corintios, capítulo 7, que ahí es donde hemos estado. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Téngalo ahí en el capítulo 7 y escuche un poquito más de lo que yo le voy a decir el día de hoy. Muy bien, dándole un poquito más de información, repetimos otra vez que Corinto era un lugar muy corrupto, diga corrupto. Y especialmente los hombres se corrompían en esa ciudad. Había mucha corrupción. Entonces, ¿por qué yo digo que la iglesia de Corinto era como la iglesia de estos tiempos, del siglo XXI? Porque nuestras iglesias muchas veces están corruptas. El sistema del mundo afuera está corrupto. Nuestros países están corruptos porque no están haciendo lo que deberíamos de hacer. Corrupción es cuando usted no hace lo que tiene que hacer. Hace otra cosa, entonces usted se vuelve una persona corrupta. Entonces imagínense que la iglesia de Corinto era una iglesia que había mucha corrupción. Por eso es que surge la pregunta entre los creyentes de Corinto, entre los padres que tenían hijas adultas que ya tenían la edad para casarse, y le escriben al apóstol Pablo: ¿caso a mi hija o no la caso? Porque todos los hombres son corruptos. Ese era en la época de Corinto. Es por eso es que estamos viendo esto, porque los padres comenzaron a ver que había corrupción y que, como era otro tipo de religión que ellos tenían, los hombres iban a satisfacer sus deseos carnales allí. Y entonces ahora los padres están preocupados y le escriben a Pablo: Pablo, ¿doy permiso para que mi hija se case o la dejo soltera? Porque puede ser que se case con uno de que va a ser el cuento de que la ama y todo, pero que la va a tener esclavizada en casa y él va a ir siguiendo al templo de Afrodita para perderse. ¿Qué hago? Miren las preguntas que habían. Ellos preguntaban: ¿qué debo de hacer en relación con mis hijas? Porque antes de haberse convertido ellos, conocían a los hombres que no solamente estos hombres entraban a esos lugares, sino que iban ebrios, borrachos. Entonces ya había problemas serios, porque no solamente cometían adulterio o fornicación los que no estaban casados, pero iban bajo las influencias del alcohol.
O sea, eran alcohólicos también. Mire qué tremendo. Ahora vamos a la escritura. Primera de Corintios capítulo 7, verso 8. Vamos a ir escudriñando los versículos poco a poco y que Dios nos ayude con la ayuda del Espíritu Santo a hablar lo mejor que se puede hablar de esto. Ahora Pablo dice, recuérdense que hablamos un poquito de los casados, pero ahora Pablo dice a los solteros, digan amén los solteros. Digan amén los solteros. Las viudas, digan amén. Bueno, si hay viudas, va. Muy bien. Hoy no vino mi mamá. No dijo nada. Oh, está ahí abajo, va a estar sirviendo. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Se recuerda que hablamos que Pablo era qué? Soltero. Aunque tengo mis dudas de que probablemente sí tuvo una esposa, pero no estoy seguro. Pero él dice, yo les pido a los solteros y a las viudas que se queden como yo, porque en ese tiempo Pablo no tenía esposa, estaba solo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Dominio propio. El problema es que muchas personas, incluyo adultos y jóvenes, carecen del dominio propio. Y por no tener el dominio propio, muchas veces caen en tantas inmoralidades sexuales. Por eso es que el Señor Espíritu Santo nos da entre los dones, entre el fruto del Espíritu, dice, y tengan dominio propio, nos los da. Para que cuando vengan esos momentos de tentación, de locura, de que tenemos un deseo, una pasión en nuestro cuerpo carnal, usted le diga, Espíritu Santo, ayúdame a poder dominar esta situación. Pero al no tener ese fruto, vamos a caer en ese pecado. Y por eso es que Pablo dice, pero si carecen de dominio propio, o sea que si había gente que lo tenía, mejor cásese, porque no sea que, ¿qué dice? Quemarse. ¿Qué será eso de quemarse, hermano? Caer. Usted de tanto estar cerca del fuego, de la lumbre, dicen los hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su niño que no se acerque al fuego, a la lumbre? No toque ahí, no toque ahí, no se acerque mucho. ¿Y qué hacen los niños, hermano? Ahí está caliente, dice. Y el niño quiere saber si los jóvenes no hagan esto. Ellos quieren saber si lo que el adulto le está diciendo es verdad. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño ve que está en la lumbre, pero dice, nah, yo creo que mi mamá me está mintiendo. Y cuando mete la manita y sale quemado, ¿qué hace? Comienza a llorar. Y ahí va detrás de la mamá, y la mamá, te lo dije, ¡pua! Ya viste, ¡pua! Y lo remata, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Oh, ya se quemó, no lo remate. Cúbralo, trátelo y después hable con él y dígale, ¿vistes? Pero así somos. ¿O usted no tiene tentaciones, amado hermano? ¿Cuántas veces no se le ha predicado a usted esto, cuidado? Y ahí está usted. ¿Será que lo que dice el pastor es cierto? Yo creo que no. ¿Será que lo que la Biblia dice es cierto? Y comenzamos a probar. Meta la mano a ver. Terrible, hermano. No le estoy diciendo que tenga miedo, nada más tenga precaución. Tenga cuidado. Entonces dice que si no tienen el dominio propio, que se casen. Ahora, quiero que me acompañe usted porque está hablando a los solteros. Quiero hablarle a los solteros ahora. Vamos al libro de Timoteo, capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 8, para que hoy los solteros, ¿verdad?, escuchen esta palabra. Luego volvemos con los casados, porque también vamos a hablar con los casados hoy. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los solteros, a los jóvenes. Y
le está escribiendo a un joven pastor, a un joven pastor. ¿Sabe usted que Timoteo no estaba casado? Quiero hacer un paréntesis. ¿Quién dice que los jóvenes no pueden ser usados por Dios? Yo he oído gente que, joven, joven. Hermano. Nosotros mismos estamos echándole tierra a los jóvenes, en vez de decirle, wow, hermano, sigue adelante, joven. ¿A usted no les gustaría ver a nuestros jóvenes aquí adorando y sirviendo? Timoteo era un joven, comenzó a servirle a Dios. No menospreciemos a los jóvenes, al contrario, animémoslos a que sirvan y a que busquen a Dios. Estaba recordando yo un poquito mis tiempos y los tiempos del hermano Héctor. Pero hablemos de Jesús. ¿A qué edad comenzó Jesús a enseñar? Como que no saben, ¿verdad? ¿A qué edad fue cuando se les perdió a sus padres? 12 años tenía cuando no se les perdió, todo estaba programado. Y cuando los padres comenzaron a preocuparse que dónde estaba el niño, ¿verdad? Regresaron y lo encontraron en el templo. Y todos los doctores, los cabezones, los grandes ahí de los teólogos estaban allí con la boca abierta escuchando a un jovencito de 12 años predicándoles. Me acordé de ese pasaje. El hermano Héctor, ¿sabe a qué edad el hermano Héctor fue pastor de esta congregación? 22 años tenía. ¿Habrá algún jovencito de 22 años aquí? ¡Ah, santo Dios! Uy, como que no hay jóvenes de 22 por acá. Alguno de 21, pues, va. 23. ¿Y los jóvenes, muchachos? Se los llevaron. ¿Qué edad tienes? Ponte de pie. Robert, 22 años tienes. 23. Va, 23. Mire. Robert, dice usted. Hey. Esa edad es cuando todo tiene uno fuerzas, tiene uno pasión para esas cosas. Acuérdate, alguien decía ayer en la actividad que tuvimos con los del grupo de seguridad, que tuvimos muy bonita la actividad. Creo que Armando, alguien le decía a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días cuando tengas 100 años. Acuérdate de tu Creador cuando tenías 50 años. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que vengan días malos y digas: en ellos no comprendo, no estoy contento. Yo quisiera regresar a tener 20, hermano, para empezar de nuevo a servirle a Dios. Que a veces ya el cuerpo ya no quiere. El espíritu está presto, pero esta carne a veces se cansa. ¿Cuántos de ustedes, hermanos varones? Levanta la mano los varones aquí. Quiero ver esos varones de Dios. ¿Cuántos de ustedes fueron deportistas? Ya bajaron la mano. Por eso es que están así como están, ¿eh? Bueno, ¿cuántos de ustedes, si jugaban básquetbol, béisbol, fútbol, soccer o el americano, lo que sea, no nos echábamos 3 partidos al día? 4, dice todavía. ¿Qué, hermano? Y todavía con ganas de más. Lo que pasa es que ya nuestros papás nos metían a la casa, ¿se recuerda? Estábamos en aquellos tiempos 10, 11 de la noche en la calle jugando, hermano. Y ya, Oscar, Víctor, René. Y los papás, vaya, nos tenían mucha, ya nos tenemos que entrar ya. Pero si no hubiéramos seguido, hermano. Y sin zapatos. Y ahora con 600 pares de zapatos, y no le quiere servir usted a Dios. Bueno, mire, no es el tema ese. El tema es que Dios quiere nuestra juventud.
Entonces, hermano, no podemos decir que los jóvenes no van a ser usados por Dios. Dios los va a usar. Y en los postreros tiempos, dice, nuestros jóvenes, ¿qué? Tendrán sueños y visiones. Y también los adultos profetizarán. Tenemos que motivarlos para que busquen al Señor. Pero mire, entonces Pablo le escribe a este joven pastor que no se había casado. Ay, no se había casado. No. Ah, es que si no está casado no puede servir en el ministerio. ¿Quién dijo eso? Va a tener muchas más pruebas, sí, pero no quiere decir que no pueda servir. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. En el entrenamiento físico, hablando, 1 Timoteo 4:8. Estoy leyendo una versión diferente en este verso. En el entrenamiento físico, dice, es bueno. El entrenamiento físico es bueno. ¿Cómo dice su versión? Sí. Pero entrenarse en la sumisión, me gustó esta versión. Dice, es bueno hacer el ejercicio, dice, es bueno entrenarte físicamente, es bueno que cuides tu cuerpo, dice, pero es mejor entrenarse en la sumisión a Dios, que es mucho mejor. Wow. Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Jóvenes, es bueno que hagas ejercicio, es bueno que vayas al gym, es bueno que te pongas como yo, lucha. Pero antes que todo eso, tienes que buscar a Dios y crecer y ejercitarse en las cosas de Dios. Verso 12 dice, 4:12, vamos hasta el 12. Y le habla directamente Pablo a este joven. Y hablo directamente a todos los jóvenes y a los solteros. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 5 cosas que no me voy a meter a eso. Entonces, ¿quiénes son los que permiten que se hable mal de ellos? Los propios jóvenes. Los jóvenes dicen, ¿por qué me critican? ¿Y por qué? Si te comportas debidamente, no vas a tener crítica. Por eso dice, oye joven, compórtate, sé ejemplo, palabra, conducta, amor, fe y pureza. Wow. Entre tanto que llego, le da el consejo Pablo, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Wow. No descuides el don espiritual que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Mire qué tremenda palabra para este joven. Sé ejemplo, cuídate, lee la palabra, ora a Dios, exhorta, da buen ejemplo. Porque cuando tú haces estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te escucharan. ¿Queremos salvar almas para Cristo? Nuestra buena conducta, nuestro buen comportamiento va a hacer que otros miren lo lindo que tú tienes de Cristo en tu corazón. Por eso es importante nuestra juventud. Por eso es importante, hermano, que le demos todo al Señor. ¿Por qué? Porque estas cosas nos van a ayudar para nuestra propia salvación. Vamos a 1 Corintios 7:10. Regresando ahí, ya hablamos con los casados un poquito, todavía vamos a seguir hablando de ustedes, pero esta parte era importante. Verso 10, 7:10 de Corintios. A los casados dice, instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Dígame la hermana. Pero si lo deja,
quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Wow. Porque el divorcio lo detesta Dios. ¿Sabía usted eso? El divorcio no va con Dios. Cuando usted se casó, usted hizo pactos de votos y votos delante de Dios y delante de su cónyuge. Y esos hay que mantenerlos. Los pactos no se rompen cuando son en el Señor. Y por eso dice, si tu mujer, no dejes a tu marido, y tu marido no dejes a tu mujer. No levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí no tienen problemas en su hogar? No levanten la mano. Conyugales, la mayoría. La mayoría tenemos esos problemas. Problemas financieros, problemas de caracteres, problemas espirituales, desacuerdos. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿O estoy loco aquí? Y pueden haber momentos en que tú dices, ya no aguanto esto. Pero Dios te dice, no dejes a tu cónyuge por el pacto que hiciste. Ah, pastor, pero entonces ¿qué hago hacer? Bueno, deben de trabajar, porque el matrimonio se trabaja, mis hermanos. ¿Aló? A muchos ya se nos olvidó lo lindo que fue nuestro noviazgo, y solo pensamos en lo horrible que muchas veces estamos. Pero ahora yo me pregunto, y le hablo con toda honestidad, ¿por qué era que nuestro noviazgo estaba lindo? No. Bueno, algo, pero no era eso. ¿Y por qué ahora nuestro matrimonio no está muy bueno? Para los que no están bien, ¿verdad? Estoy hablando, generalizo, no todos, pero por la sencilla razón de que nosotros mismos hemos construido todo eso. Hermano, es bien sencilla la cosa. Aquí no hay para dónde irse. ¿Y que por qué? ¿Y por qué me gritas? Porque tú me gritas, pues. ¿Y por qué me pegas? Pues si tú me tiras los tamales y me tiras ahorita todo, pues me tiras las... ¿Cuántos de los solteros aquí no se bañaban cuando estaban solos? ¡Qué rico, hermano! No tenía ese compromiso de bañarse. Pero ahora entraba usted a su casa y tiraba los zapatos por allá, la camisa por allá, y usted tranquilo, su cuarto parecía un volcán de ropa y todo tirado. Y ahora ¿sigue igual o le sirvió de algo? Cuando estábamos solteros era otra vida, que la vamos a hablar. Pero ahora no. Entonces, mire, los jóvenes aprendemos en casa. ¿Aló? ¿O usted no aprendió en su casa? Ahí comencé a tomar mis primeros valores, en mi casa. Lo que yo miraba a mis papás y mi mamá, yo comencé a tenerlo. Si yo era ordenado, mis padres eran ordenados y me enseñaron a ser ordenado, yo tenía que ser ordenado. Pero si mis papás fueron desordenados y todo, así crecí yo. Si mis padres no les importaba si yo me bañaba o no me bañaba, pues así me enseñaron. Entonces llegué al matrimonio. Entonces voy a hablar de mi persona para que nadie se sienta, ¿va? Un ejemplo estoy poniendo. El pastor me está hablando a mí. No está hablando a usted. Voy a hablar de mí. Pues sí, el Señor está hablando, pero es que hay que ser claros muchas veces. Entonces llegamos de solteros con un montón de mañas, y nos casamos.
y ya no nos seguimos bañando. Y la esposa venía de un hogar limpio ya. ¿Cuántos de ustedes llegaban a su cuarto y ni la cama hacían, por el amor de Dios? ¿Para qué decía usted si en la noche me voy a volver a acostar otra vez? ¿Para qué la voy a hacer? Ahora no. ¿Cuántos hacen su cama? ¿O aprendieron a hacer la cama porque imagínense, hermano? Usted ahora hace su casita, digo, su camita, porque usted fue en un proceso de madurar y de crecer. Solteros hacíamos un montón de cosas, pero ahora de casado hemos cambiado porque el matrimonio nos ha transformado. A muchos les ha sentado muy bien el matrimonio. Muchos de ustedes no se lavaban los dientes, hermanos, pero ahora les brillan. Mire. Pero ahora, escúcheme, cuando usted era novio, usted se vestía bien elegante. ¿Se acuerda la ropa que usted usaba? Aunque no se hubiera bañado, pero usted llevaba ropa limpia. Sus tenis así bien apretaditos, ¿verdad? Lucha, su pantalón vaquero, ¿verdad? Sus jeans, su camiseta así bien pegada al cuerpo. Yo ya les dije porque yo no fumé en el mundo, ¿verdad? Yo nunca pude fumar en el mundo porque el músculo era tan grande que no me llegaba el cigarro, hermano. Oiga, sus vestiditos, se recuerda, hermanos, bien peinaditas, bien chulas cuando usted era. Y ahora agarran el pelo y un chongo. ¡Pum! El varón se pone los mismos pantalones, la camisa toda rota. Oh, ¿qué pasó? ¿Usted piensa de que el look no es importante en una pareja? Sí. Con el permiso de los varones, pero muchos de los varones, su esposa le ha enseñado a vestirse. O al revés, su esposo le ha enseñado a usted a vestirse. Ese color no te va, usted combina un morado con un amarillo, zapatos rojos, hermano, camisa amarilla, corbata verde, imagínese usted, y sombrero café, y ahí viene usted al culto. Santo Dios. Se estoy poniendo así para que entendamos esto que es tan importante. Entonces usted vivió como novio, vivió tantos momentos lindos, preciosos, hermano. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? Todo está en cómo nosotros hemos sembrado en nuestro matrimonio. Entonces quiero que piense, wow, estamos así por todo lo que hemos sembrado. No todos, porque si usted ha sembrado bien, su matrimonio usted sabe que va a estar bien. Pero todo está en el sembrar de lo que hicimos. Bueno, ya se pusieron tristes. O sea que no debe de dejar a su cónyuge porque es su esposa y su esposo. Verso 12 dice: pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, aquí vamos a entrar en otro tema, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, y esto es bien tremendo, escuche esto: de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir como hermanos, en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?
Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Aquí ya no solo es en Corinto, aquí es en todas las iglesias. Probablemente el caso que Pablo está presentando aquí es de unos cristianos en Corinto, que probablemente uno de los dos se convirtió a Cristo, que fue el caso de mi familia. Mi madre se convirtió al Señor, mi papá no. Entonces mi mamá comenzó a llevarnos a nosotros a la iglesia, pero mi papá nunca recibió a Cristo como su Salvador. No sé si hasta el día de hoy, no sé. Pero fueron años muy duros, hermano. Muy duros. Duros en el aspecto de que cuando mi mamá y mi papá se conocieron, ellos se conocieron fuera de los caminos del Señor y todavía no se habían casado. Mi mamá está abajo, estuviera aquí, yo estuviera, siempre le digo, ¿verdad, mamá? ¿Qué hacías? Ellos se conocen y comienzan a vivir como pareja, nunca se casan y nazco yo. O sea que yo nací en pecado, me concibió mi madre. Aló, porque no había un matrimonio. Entonces yo vengo a ser un hijo de una pareja que estaban en pecado. Y igualmente mi hermana, como tal vez es el caso suyo. ¿Qué pasó? Viene el Señor y alcanzó a mi mamá. Mi mamá recibió a Cristo. En ese momento, hermanos, lo que dice ahí, la inmundicia que había, el Señor comenzó a bendecirla. Pero el problema es que ellos todavía no estaban casados y mi mamá ya era cristiana. Mi mamá quería servir en la iglesia y el pastor de la iglesia decía, usted no puede servir, señora, porque usted no está casada. Y mi mamá quería servir a Cristo. No podía, porque no estaba casada. Y porque vivía con uno que no era creyente. Pero ese no era el problema, porque Pablo dice, si tú vives con alguien que no es creyente, no hay problema, si él no te lo impide. Y ese era el caso de mi papá. Mi papá nunca nos impidió ir a la iglesia, pero él decía, yo no voy, vayan ustedes. Pero él tenía un problema, y el problema es que era alcohólico, porque de generaciones de parte de la familia de él, todos eran alcohólicos, todos eran apostadores, jugadores de cartas, mujeriegos. Esa era la genealogía que yo traigo de parte de papá. Pero cuando vino Cristo a mi vida, rompió todo eso en mi genética, y le doy gracias a Dios por eso, porque si no yo fuera un borracho también igual perdido. Entonces ese es el caso que está presentando aquí Pablo. Hay hermanos aquí en la iglesia que tal vez su esposo o su esposa no es creyente. ¿Qué debe? Yo lo voy a dejar. No. Dice, no lo dejes. No lo dejes si no te estorba. ¿Está escuchando la palabra? Si no te impide, sigue con él o con ella. Es más, debes de orar para que el Señor lo alcance. Y eso es lo que mi madre hacía. Mi madre oraba por mi padre para que se convirtiera, pero nunca pasó. Al contrario, mi papá entonces comenzó a darle una vida bastante difícil a mi madre, porque mi mamá ya no fue a las fiestas, ya no fue a bailar con él como lo hacían antes. Mi mamá, en ese tiempo, hermano, había un legalismo muy fuerte en la iglesia, donde las mujeres no podían usar pantalón, no se podían pintar, no se podían cortar el pelo, porque las sacaban de la iglesia. Así. ¿Cuántos se recuerdan de esos tiempos? Legalismo bien fuerte. Entonces mi mamá se quitó el pantalón, mi mamá se quitó su maquillaje y se dejó crecer el pelo, se descuidó. Mi mamá ya no se pintó su pelo, entonces todas las canas comenzaron a salirle, el pelo hasta acá, no pintura, con pantalón, con vestido largo. Entonces mi papá comenzó a ver a otra mujer, no la que él había conocido. Por eso es importante que usted se arregle, hermana. Ninguna hermana dijo amén.
Voy a hacer como Kiko. Es importante que usted se arregle, que se arregle para su esposo. Porque mire, hermanas, no sé, ya voy a agarrar por ahí, pero ahí les va. Es que si, hermano, yo quiero ver a Elina, a mi esposa, hermano, arreglada. Si usted no le permite a su esposa que se arregle, o si usted no se arregla, hermano, su esposa va a comenzar a ver a alguien más. No se lo estoy profetizando, pero más o menos. Pero eso tampoco quiere decir que los varones se aprovechen de eso. Porque ya le he dicho, el pecado lo tiene usted adentro. Pero no le demos oportunidad al diablo, pues. Arréglese, véase bonita para su marido. Entonces, le estoy contando esta historia porque va con el tema. Mi papá nunca recibió a Jesús, pero no nos impidió nunca ir a la iglesia. Mi mamá permanecía en la iglesia. Y vinieron aquí a Estados Unidos y aquí se casaron. Y se casaron por la iglesia cristiana, con el hermano Collado. Ahí se casaron. Y mi mamá feliz. Mi mamá feliz. Porque entonces ella podía servir al Señor, porque ese era el requisito. Tienes que casarte para servir. Entonces mi mamá dijo, gloria a Dios, ya puedo servir. Pero ¿sabe qué pasó con mi papá? Mi papá nada más se casó, pero él no se convirtió. Pero ya mi mamá podía servir. Pero mi papá no recibió a Cristo. Y hasta el día de hoy yo oro por él, para que el Señor lo toque. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay cosas que yo no entiendo. No las voy a entender, ni estoy en contra de Dios. Pero hay gente que no va a ser salva. Aunque hayan conocido a Dios. Me da mucha tristeza mi papá. Mi papá vio milagros en la casa, mi papá vio restauraciones en mi casa, mi papá vio cuántas cosas no vio él. Pero no quiere nada con Dios. No le ha dado su corazón al Señor. Entonces quiere decir que aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, eso no dice que tú vas a ser salvo. Todo depende cuánto tú le abres el corazón a Dios. Mi hermana recibió a Jesús como cuando yo lo recibí, o nomás mi hermana está alejada de Dios. Alejada. Espero que Dios haga una obra en ella. Mi hermano, el que falleció, que murió, creció con nosotros. Y hasta los 34 años después de que mi mamá se convirtió, de tanto orar por él y todo lo que él anduvo, gracias a Dios él se convirtió a Cristo. Pero Dios nada más le permitió 8 años de que estuviera sirviéndolo, y se lo llevó. Yo digo, ¿qué más puedo hacer con mi padre para que venga? ¿Qué más puedo hacer con mi hermana para que venga, Señor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Usted sabe que el tiempo se va acabando y se va acabando, y uno ya siente que viene Cristo y que nunca más va a volver a ver a esas personas que crecieron con usted, que son familia, que el diablo los tiene ahí. Entonces Pablo dice acá: si tú estás casado con alguien que no es creyente, porque cuando tú cuando tú te convertiste, él o ella no se convirtieron, dice, no lo dejes, porque quién sabe si tú con tu testimonio, con tu forma de vivir, lo puedas cambiar y reciba a Cristo como su Salvador, porque ha sucedido, hermano. Aquí hay casos de hermanos y hermanas que sus cónyuges no venían, pero usted permaneció. Y el último caso es la familia de, que no los veo aquí ahorita, Rosibel, Rosy, ¿verdad, Rosy? Ah, sí, y su esposo. Es un caso que reciente. En el retiro de Ujieres
Ahí él fue quebrantado, hermano, y ahí recibió a Cristo. ¿De cuántos años Rosibel y sus hijos orando por él? Pero ella mantenía con su esposo, porque ella estaba sabiendo que la Biblia dice: no lo dejes. Y bendito sea Dios, él recibió a Cristo como su Salvador. Démosle ese aplauso al Señor. Eso es lo que Pablo dice: no lo dejes, porque puede ser que el Señor lo alcance en su misericordia, pero también puede ser que Dios no lo alcance. Porque también dice: si él se quiere separar, o si el que no es creyente, la mujer se quiere ir, dice: déjala. No te opongas, no le llores. Si se quiere ir o te abandona, déjalo. Wow. Mira qué tremendo. ¿Habrá aquí alguien que tiene su cónyuge que no es cristiano? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. No dejen de orar, hermanos. No deje de clamar a Dios. Si esa persona no le impide a usted las cosas de Dios, usted siga con él, sírvale, ámelo, porque es su esposo o su esposa. No se separe. A menos que él diga: ya no quiero estar contigo, es otra cosa. Pero eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo el día de hoy, hermano? Déjeme ver qué más puedo decirle acá. ¿Sabía usted que en la Biblia hay un caso así muy similar? ¿Sabía usted que la mamá de Timoteo era judía, que estaba casada con un griego? Y probablemente Tito era similar, porque Tito también era griego. Pero sí hablan de Timoteo. Vamos a Hechos capítulo 16. ¿Estamos aprendiendo algo el día de hoy? Señor, ¿cómo se ha ido el tiempo? Y los tamales nos esperan. Hechos 16:1. ¿Lo tenemos? Dice esto, así la palabra: llegó también a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y estaba ahí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El padre de Timoteo era griego. ¿Y los griegos en qué creían, hermano? En pura filosofía. Ellos tenían muchos mitos y eran muy filosóficos. Y ahora probablemente se convirtió la mamá de Timoteo. Pero lo más tremendo es que usted va a ver este verso. Vamos a 2 de Timoteo 1:5. Mire cómo dice Pablo, hablando siempre de Timoteo. ¿Lo tenemos? Vamos rápido, ¿sí? Dice Pablo, 2 de Timoteo 1:5: porque tengo presente la fe sincera. ¿Sí está ahí o no está ahí? 2 de Timoteo 1:5: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice a Timoteo. Pero esa fe, ¿de dónde vino? Primero dice, habitó en tu abuela Loida, y después radicó en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que también en ti. Entonces quiere decir que la abuela de Timoteo era creyente, y también su mamá. ¿Qué pasó? La mamá se casó con un griego. Ups. Supuestamente los judíos tienen que casarse con judíos, pero en este caso, ¿cómo se llamaba la mamá? Eunice. No sé qué le pasó a Eunice, como muchas veces pasa con nuestros hijos, que vienen y entonces se buscan a otra persona fuera de los caminos de Dios. Y entonces Eunice se casó con un griego que no sabemos si estaba convertido o no. Lo que sabemos es que Pablo le dice: tú tienes la fe de tu abuela y de tu madre, ahora radica en ti, tú eres griego. Y entonces tuvo que bautizarlo Pablo a Timoteo, perdón, circuncidarlo, porque como su papá era griego, no creía tal vez en la circuncisión. Entonces había oposición.
tremendo. ¿Vemos casos en la Biblia así? Ahora, ¿qué salió de ahí? Una gran bendición. ¿Por qué? Porque Eunice era cristiana, aunque su padre era griego. Y ahora vemos a un Timoteo, pastor. Es mi caso. Una mujer creyente con un impío y salió un pastor, para la gloria de Dios. Porque Dios es bueno. Siempre y cuando ese creyente sigue firme a Dios, porque Dios tiene promesas. Y hay casos tremendos, porque hay hijos que tal vez sus padres no son creyentes y los hijos se convierten y al tiempo de ver el testimonio de los padres de sus hijos, los padres vienen al cristianismo. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, ver a tu papá y a tu mamá recibir a Cristo cuando tú les predicas. Porque los que no saben nuestra vida son nuestros padres. Y de repente, si tú fuiste un mal hijo y de repente ahora le estás dando testimonio a tu mamá y a tu papá, y ellos dicen: si este ya no es el mismo hijo, este era un borracho, era un perdido. No, definitivamente hay un Dios que puede cambiar, y se entregan a Cristo, hermano, porque todo lo tiene preparado Dios. No te canses de predicar, de enseñar del Señor. Verso 25, 7:25 de Corintios, que ese es nuestro, donde vamos rapidito. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues esto es bueno en vista de la presente aflicción. Mire, había una aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Qué aflicción la que había? ¿Estás unido a una mujer? No te preocupes. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. Aló. ¿Estás libre de mujer? No la busques. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Ahora viene aquí. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo os lo quiero evitar. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como que si no se regocijaran, y los que compran como que si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Si estás unido a mujer, no te separes. Si no tienes mujer, no la busques. Hermanas solteras, o las que fueron solteras, ¿se recuerda cuando usted buscaba a Dios? Usted podía entrar a la hora que quería. Usted tenía su propio negocio, usted se manejaba sus propias finanzas. Usted está solita. Pero cuando se casó, cambió su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Pablo. Ahora dice: la casada está sujeta a su marido. Y el cuerpo de usted no le pertenece a nadie, porque le vuelvo a repetir, el problema era que estaba Afrodita ahí arriba en el templo donde cualquier hombre podía llegar, y Pablo dice: el cuerpo tuyo no es para Afrodita, el cuerpo tuyo no es para una prostituta, el cuerpo tuyo es para tu cónyuge. Te casaste. Eso es lo que dice aquí Pablo. Hermanas y hermanos, consejo otra vez: si usted no está casado y no le hace falta marido o esposa, tranquilo, hombre. No digo que el matrimonio sea feo, no, al contrario. Pablo aquí está exaltando el matrimonio. Si usted lo mira bien, dice: el matrimonio es honroso, dice, pero tienen que vivirlo honroso. Pero cuando él habla que los van a venir problemas, él está hablando en el sentido de que ahora, yo de soltero, hermano, de verdad, yo estaba en todas en las prédicas, tocando, no tenía yo problema. No estaba preocupado yo de pagar renta, no estaba preocupado de muchas cosas. Pero ahora cambió, porque ahora tengo una esposa. Cuando me casé, tengo que trabajar.
Y ahora no puedo ir tanto a la iglesia. Ahora tengo que pedir permiso. Ahora tengo que compartir mi cheque. Ay, nació el primer hijo. Oh my God. Nació el segundo hijo. El tercer hijo. Ya no, ya calma. Ahora hay que alimentarlos a ellos, hay que cuidarlos. En las noches cuando lloran, usted se levanta, le pone la pacha. Eso no lo hacía de soltero. Antes usted salía, ahora no, ahora usted tiene que estar con su... No estoy diciendo que es malo, pero esas son las cosas que Pablo está diciendo. Si usted lee más adelante, dice, ahora dice, el casado se preocupa por su esposa y por el bien de su esposa. El soltero no se preocupa, él se preocupa por las cosas de Dios. Por eso es que Pablo dice, lo que está diciendo es, el soltero tiene más oportunidades de acercarse, de buscar más a Dios, porque no tiene tantos conflictos. Pero el casado, dice, se peleó con la esposa en la mañana, ¿cómo viene? No adora, no canta, no habla. ¿Por qué? Porque tiene ese conflicto. Ya. Pero voy a ir terminando. Tengo otra cosa que decirle. Y esta está fuerte, y yo lo he dicho siempre. Y dígale a su vecino, entiende lo que el pastor va a decir con esto hoy, el Espíritu. Porque Pablo está hablando en Corintios, después lo dice, o ya lo había dicho antes en el capítulo 6, no hagan yugo desigual. No hagan yugo desigual. ¿Por qué lo dice? Porque quiero evitarle esos problemas. Muchos de los jóvenes se van a buscar a una mujer que no es cristiana y estoy seguro que les va mal. Porque usted va con sus costumbres cristianas y él con sus costumbres del mundo, o ella. ¿Usted se la quiere ganar? No, no se puede. ¿Por qué? Porque ella quiere ir a tal iglesia y usted quiere venir aquí a la iglesia. Usted no celebra este día, pero allá tiene que ir porque, ¿verdad? Y tengo que estar porque y usted tiene que arrodillar y no hagan yugo desigual. Eso hablando del mundo, del mundo. Y probablemente algunos de ustedes ya lo hicieron. Y tal vez por eso su cónyuge no está aquí. Pero esté orando por él. Pero eso fue lo que usted sembró. Aló. Escuchen bien, jóvenes, los que están solteros. Si uno tiene que casarse, dice no se case. Pero si no tienen el don, dice, de el dominio propio, de continencia, entonces dice, ok, cásense, pero en el Señor, con otro hijo de Dios. Pero yo descubrí otra cosa, y esto es lo que le quiero hablar. Descubrí que sí, muchos obedecen. Ay, yo no me voy a casar con una impía porque es yugo desigual. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabía usted que puede existir parejas cristianas disparejas? ¿A qué se refiere, pastor? Que esas parejas no están en el mismo sentir espiritual. No están en el mismo sentir de servicio. Pero es que es cristiano, sí, pero él no quiere servir, no quiere nada con el servicio. Es cristiano, dice que es cristiana, dice, pero no quiere nada. Ahí hay yugo desigual, aunque estés casado con una cristiana. ¿Te imaginas tú que ustedes son cristianos, pero dice, ay, sirvamos? No, yo no quiero servir. Y por lo tanto tú tampoco sirves. Oh, allá es tropiezo. O uno cree en el dar y en el diezmar, y el otro dice, yo no creo en eso. Eso es del diablo, son codos. Y en muchas cosas. Imagínate, tú quieres orar y él dice, no quiero orar. Pero si eres hijo de Dios, pero no quiero orar. ¿Que vamos a tal evento? No, ve tú, yo no. Oh, están en la iglesia, se casaron, son cristianos, pero son diferentes. Hermanos, hasta en eso
tenemos que darnos cuenta para casarnos. Aló. Pues imagínense que yo pues traía profecías de que yo iba a ser pastor. A mí me profetizaron muchos años de que yo fuera pastor, que yo iba a ser pastor, y yo no lo creí. No lo creí. Me agarraron así, vengan para acá, y nos entraron a 3 personas, directo, no, así, usted va a ser y así yo me quedé. ¿Cómo? Yo tenía 17 años, hermanos. ¿Cómo voy a hacer eso? Y mire, se cumplió la palabra. ¿Y qué tal vengo y si me caso con una persona cristiana que no fuera como mi esposa, que estamos trabajando en la obra, que amamos lo mismo? Hubiera sido estorbo para mí, y esa profecía se hubiera estancado por la elección que yo hice de no ver. Hermano, es que esto de casarse no es, ay, qué bonita está esta hermana, qué bonito cuerpo. No, hermano, mire si ama a Dios, si tiene los mismos intereses que usted, si va a buscar a Dios, si está de acuerdo con lo que usted cree. Si no, dígale, no thanks, gracias pero no gracias, porque tal vez hay otro que cree lo mismo que él y ahí están juntitos y son felices. Eso es bien difícil, hermanos. Perdone que se lo diga, pero así es la palabra. Por eso se los quiero decir a los que no se han casado: mire si esa persona es compatible a usted, cree lo que usted cree, ama lo que usted ama, aunque sean cristianos. Qué tremendo. Dice amén la iglesia. Bueno, cierre sus ojitos, por favor. Hemos terminado con Corintios capítulo 7 ya. En el matrimonio hay que trabajar mucho, hermanos. Hay que ponerse de acuerdo. Tiene que haber mucho diálogo. Y los que estamos casados, hermanos, vivamos de una manera más linda. Aprovechemos ya nuestra edad. Compartamos con nuestro cónyuge. Yo no estoy diciendo que no van a haber momentos duros, sí los hay, pero sepamos llevar bien las cosas. El diablo lo que quiere es destruir y matar nuestro hogar. El matrimonio es lindo. Quiero decirle a los casados, el matrimonio es lindo, es maravilloso cuando estamos en Cristo y cuando nos entendemos. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. 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 Esposas, sujétense a sus maridos. Esposos, amemos a nuestra esposa. Es todo lo que nos pide la palabra. Vivamos felices, hagámoslo bien. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están viendo nuestro caminar y estamos sembrando en ellos. Queremos buenos matrimonios, miren. Y aunque se aparten, tiene la semilla de Dios. Oh Dios, ayúdanos. Padre, ayúdanos a mantener nuestros matrimonios conforme a tu voluntad. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Reprendo todo espíritu de divorcio que pueda haber y todo malentendido que pueda haber en medio nuestro, Señor. Y unifica esos matrimonios y bendice a esos solteras y esos solteros. Si en su corazón está quedarse así, bendícelos. Y si no, Señor, que ellos consigan una pareja adecuada, la correcta, la idónea, o el hombre perfecto, adecuado, para que no los aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: